Hola, esta es la lección Descomposición de los requisitos en componentes funcionales básicos para la medición. El objetivo de esta lección es definir y explicar qué son componentes funcionales básicos, presentando su jerarquía de clasificación en funciones de datos y funciones de transacción. Presentar la principal referencia para la identificación de lo que es externo e interno al sistema y la frontera de la aplicación. Definir los tipos de funciones. ¿Cómo el análisis mide un sistema? Este divide el sistema en componentes funcionales básicos que representan los servicios y tareas del usuario. Permiten al usuario interactuar con el sistema por medio de las funciones de transacción que son clasificadas en entradas externas, salidas externas y consultas externas. Estas también permiten almacenar datos por medio de las funciones de datos clasificadas en archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa. Los componentes funcionales básicos son la unidad elemental de los requisitos funcionales del usuario. Por elemental, entienda que si uno de ellos fuera descompuesto en sus partes, esas partes estarán incompletas o inconsistentes según las reglas que gobiernan el sistema que se está analizando. En el análisis de puntos de función, los componentes funcionales básicos son las funciones o funcionalidades del usuario. Observe que en el proceso de análisis se debe segregar lo que se pertenece al dominio del usuario, externo al sistema, de aquello que pertenece al dominio del sistema, interno al sistema. Al identificar funciones es necesario trazar una frontera conceptual entre el sistema y sus usuarios. Esa frontera es determinada en base en una perspectiva de negocio y no en base a una perspectiva técnica. Por ejemplo, posicionar una frontera en torno de un módulo cliente es otra frontera en torno a un módulo servidor, simplemente por la arquitectura. Es un posicionamiento inadecuado. Una vez definidas esas fronteras, se busca donde hay un tránsito de datos a través de esa frontera con el fin de identificar las funciones. Por ejemplo, los puntos de la frontera por los que los datos están entrando pueden ser evaluados como entradas externas. Una función de tipo entrada externa necesariamente debe tener la capacidad de aceptar datos que entran por la frontera. Estas son transacciones que reciben datos externos utilizados para mantener datos almacenados por el sistema. Ejemplo de entradas externas son transacciones que permiten ingresar datos de un contribuyente, eliminar dependencias del análisis de una propuesta, modificar datos registrados de un cliente. Esos tres casos, por ejemplo, son hechos por el usuario por medio de una interfaz gráfica cualquiera. Pero las entradas externas no se limitan a transacciones interactivas con el usuario solamente humano. Tenemos ejemplos también de transacciones recibidas por medio de archivos u otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el procesamiento de un archivo de títulos bancarios permite cambiar el estado de una factura para ponerla en mora, dar de baja a una factura, registrar una factura para cobrar. La perspectiva de una medición es la visión conceptual del sistema, tanto así que una transacción se debe estar dividida en varios formularios apenas y se cuenta como una entrada externa. Por ejemplo, al registrar una venta cuyos datos son registrados en varios formularios o ventanas se cuenta como una transacción. Aquellas transacciones cuya intención es enviar datos para fuera de la frontera por medio de una simple recuperación de datos son clasificadas como consultas externas. Ejemplo de consultas externas son transacciones que permiten la consulta de un registro de cliente, la emisión de una lista de cliente que atiende a determinados criterios seleccionados en un filtro, la consulta de los datos de un cliente antes de su actualización o eliminación, el login del sistema cuya función es consultar el derecho de acceso. Tanto las consultas externas como las salidas externas tienen la misma intención de enviar datos para fuera de la frontera de la aplicación. Sin embargo, una salida debe agregar algunos tipos de lógica de procesamiento, lo que la diferencia de una consulta externa. Las salidas externas son transacciones con fórmulas, cálculos, creación de datos derivados o actualizados de archivos para ser enviados al usuario. Todos los ejemplos de consulta externa se aplican desde que no sea una simple recuperación de datos. Por ejemplo, un informe de ventas con los subtotales y totales, un informe gráfico de ventas por periodo de tiempo con totales, un login que bloquea al usuario después de 3 intentos de acceso fallido,
Observe que en la figura el archivo lógico interno está comprendido por la frontera de la aplicación. Vamos a explorar lo que eso significa para fines de la medición. Los archivos lógicos internos son grupos lógicos de datos de usuario mantenidos por la aplicación. Ejemplos de archivos lógicos internos son registros de contribuyentes, registros de ventas, facturas para cobrar, notas fiscales, tabla de precios, tabla de ciudades, tabla de descuentos progresivos de impuestos a cobrar, desde que sean mantenidos por el sistema en análisis. Por fin, tenemos los datos que son apenas referenciados por la aplicación y que son mantenidos por otra aplicación, los archivos de interfaz externa. Los archivos que contienen grupos lógicos de datos de usuario y que son apenas referenciados por transacciones de la aplicación siendo medida. En el sistema de pagos es necesario obtener datos de contribuyentes para fines de validación y referencia. En el sistema financiero es necesario tener datos del cambio de la moneda para fines de validación y referencia. En ambos casos se identifica un archivo de interfaz externa. Con esto cerramos esta exposición. Espero que hayan disfrutado de la lección. Un fuerte abrazo y buen estudio.